Bueno, no sé qué pasaría con el resto de chicos, pero bueno. Bueno, ¿cómo te ha ido con la investigación? Bien, profe, súper interesado porque lo que yo quiero mirar, no he encontrado tanto material. ¿Sí? Ah, no es mucho lo que has podido encontrar, ¿sí? Sí, profe, pero entonces me parece muy genial porque eso quiere decir que muy pocas personas han tocado el tema. Sí, no, y en el coaching, digamos que entre la línea del coaching es complejo también encontrar, o sea, digamos que lo investigativo, lo científico en el coaching, mejor dicho. Mm, ¿Qué has encontrado? ¿Libros? ¿O qué? De pronto. En- pues encontré un artículo, profe, en alemán y más nada. Mm, bueno, y bueno, tocaría entonces revisar el qué, algún componente distinto. ¿Cómo has buscado? O sea, ¿qué palabras claves has buscado? Coaching, training motivation, physical activity, eh, se me olvidó cómo se la otra, sedentarismo, porque es que mi tema Sí, es el papel que juega el coaching deportivo en el inicio de la actividad física desde cero. sí, sí, sí. Va a tocar mirar, ¿sabes en qué? En libros, en algunos apartados de libros. Voy a mirar a ver si me compartes ahorita como en el chat el nombre de toda o sea, el título que le darías a la revisión. Y con eso yo miro a ver si puedo encontrar libros, ¿vale? Este profe me parece perfecto. Listo, y lo que encuentro entonces ahí te lo comparto. Y miramos de dónde pues chévere en la medida en que sí, que no hay casi que temática al respecto, ¿sí? Eh, pues digamos que el coaching ha sido bastante criticado por eso mismo, porque solo está basado como en temas obviamente pues muy experienciales, ¿sí? Y no hay digamos que cómo medir de una u otra forma esos resultados. ¿Mm? Sin embargo, o sea, bueno, hay cosillas de cosillas. Entonces, sí, hagámosla así y con eso yo te comparto el material que tenga y miramos ahí de dónde sacamos entonces la información, ¿vale? Listo, profe. Listo. Iniciemos nosotros porque creo que los compañeros no están. Y si llegan, llegan de pronto un tris más tarde. Listo. Se me hace raro porque a las y cuarto ya están la mayoría. Y hace 8 días, tú sabes si todavía teníamos como la dificultad del Moodle. Tú sabes que Profe, todavía la página está caída. Yo lo intenté hace un momento y nada. ok, vale. Sí, el Moodle todavía está complejo el tema. Bueno, espérame porque llegó un comunicado. Dice, respetados estudiantes incaicos, reciban mi cordial saludo. Espero que estén muy bien y que tanto ustedes como sus familiares cuenten con condiciones de bienestar y salud favorables. Por medio de la presente quisiera informar que desde el día jueves 23 de septiembre
debido a un fallo del servicio eléctrico en el sector donde se encuentra ubicada la universidad, fue afectado el funcionamiento de la plataforma Moodle, herramienta de gestión universitaria que se implementa para la gestión de las aulas virtuales y almacenar toda la información concerniente a estas. Dada la necesidad de esta plataforma para el desarrollo idóneo del proceso de enseñanza-aprendizaje, la institución se ha puesto en función de restaurarla y ponerla nuevamente en funcionamiento. Dice, en este sentido de conformidad con la información proporcionada por la unidad de tecnología, hay dos opciones para solucionar el fallo del sistema y continuar dando accesibilidad a la herramienta. Opciones cuya procedencia e improcedencia se está valorando para tomar la mejor vía resolutiva. No obstante, dado que se requiere trasladar una cantidad de datos importante, ello tomará tiempo, por lo cual el servicio se restablecerá entre el día de hoy y mañana. Listo. Entonces, esa es la información. Pues se me hace un poquito irracional, profe, pero pues ni modo. Sí. A ver, entonces esto ya está acá que están escribiendo. Ok, sí. Listo. El enlace. Es que están sin el enlace. Información. ¿Te envié el enlace, profe? Sí, es que hay unos compañeros que están sin el enlace, entonces por eso no han podido ingresar. ¿Cómo se llama el otro chico? José. Enviémosle esto. Y Julián, yo no tengo el número de Julián, entonces no sé. No sé. Listo. Bien. Esperemos entonces 2 minuticos mientras ingresen y ya iniciamos. Listo. Bueno, entonces la temática de hoy es con referencia a la inteligencia emocional. Más adelante vamos a ver autoestima y toma de decisiones. ¿Listo? Ay, pensé que... Digamos que desde la historia se remonta como la evidencia que hemos tenido a lo largo de los años. Ay, ¿qué pasó? Con respecto a qué se refiere, ¿cierto? Inicialmente. Entonces, la inteligencia emocional, según Goleman, es esa capacidad de controlar las emociones para poder ser lo más productivo posible en una actividad. ¿Mm? Hoy en día, la referencia con respecto al significado de la inteligencia reúne, digamos, como esa capacidad del ser humano
de una u otra forma para resolver problemas, ¿no? A veces nos miden ese coeficiente intelectual, ¿no? Digamos que a manera global. ¿No? Y eso tiene unos componentes perceptivos, unos componentes de memoria, unos componentes, digamos que a nivel de funciones ejecutivas, ¿sí? Que de una u otra forma muestran cómo está compuesta nuestra cognición. ¿Mm? Pero cuando se refiere a la inteligencia emocional, ¿sí? De una u otra forma, es esa, no combinación, pero sí esa mezcla de lo consciente, ¿cierto? De lo racional y obviamente pues de lo emocional. ¿Mm? Entonces acá tenemos esa herencia, ¿no? Muy mezclada de cómo de otra forma se veía la inteligencia emocional, ¿no? En la antigua Grecia, pues eran aquellos a los que referían de una u otra forma a los esclavos de la pasión, ¿no? Eh, muy emocionales, ¿sí? Mostraban fácilmente eh, su ira con respecto a las situaciones del contexto, ¿cierto? Y de la cultura. Sin embargo, pues dentro de esta misma cultura estaban los romanos, pero ellos eran más pasivos, ¿no? Y a ellos se les atribuía entonces la templanza. ¿Mm? Entonces esta combinación de pronto de entender cómo, de una u otra forma, en la antigua Grecia nace, ¿sí? Algunas de las ciencias, digamos que la misma filosofía, y la forma de entender el ser humano, pues venía como desde esas dos naturalezas que les acabo de mencionar. ¿Mm? Entonces Goleman dice que no solo eso, sino la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación y la empatía. ¿Mm? La inteligencia emocional, entonces, aplicada al rendimiento deportivo, de una u otra forma muestra las características más naturales, ¿cierto?, de ese ser humano. Si nos remontamos entonces a la época antigua, cuando nos referíamos de pronto un tanto a las actividades deportivas que se realizaban pues en aquella época, eran muy naturales de esa esencia emocional, ¿cierto? Obviamente basada en unos aspectos muy competitivos y no tan contaminados por, otras, por otros aspectos, por ejemplo, como la toma de decisiones, como los problemas que se le pueden atribuir hoy en día, digamos, al estrés, a la tensión, ¿no? Sino era un tanto más natural, digamos, que la forma en que se daban esas expresiones. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son las características de esa inteligencia emocional? ¿Mm? Las personas con mayores habilidades emocionales tienen de una u otra forma más posibilidad de sentirse satisfechas. ¿Mm? Esto con los resultados, ¿cierto? Bastante evidentes que los convierten en personas más eficaces. ¿Mm? Sin embargo, tenemos pues el polo opuesto, que son las personas que tienen que luchar con mayores batallas emocionales, tienen esa menor capacidad de concentración y acá dice pensar con claridad, ¿sí? Y dentro de sus resultados, pues obviamente se ven bastante marcados por ser menos eficaces. Entonces miren que estas características nos indican que no es un solo proceso en el cual pues yo evalúo si me siento feliz, ¿cierto? Si me siento triste o si siento ira, ¿m? Sino que de una u otra forma, pues dentro de ese ser, ¿cierto? En una relación con lo social, con un ambiente, pues obviamente se va a mostrar eh, la interacción, ¿no? Entre lo interno y lo externo. ¿M? ¿Tenemos dificultades? Muchas. El ser humano, de hecho, por eso también consultan bastante en psicología. Y es con respecto a saber leer esas emociones.
cuando, digamos, tenemos crisis, que nosotros llamamos crisis existenciales, en las cuales no nos hallamos, ni siquiera encontramos esa raíz o esa racionalidad con respecto a esa emoción. ¿Mm? Realmente cómo me estoy sintiendo. Nosotros tendemos a confundir a veces como esos sentimientos de minusvalía con tristeza, digamos que la frustración también cabe allí, aspectos un tanto de la ira, ¿cierto? Ahí arraigados, y todo lo confundimos como con palabras un tanto mayores como la depresión. ¿Sí? Entonces parece que está depresivo, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que está sintiendo esa persona? ¿No? Sabemos que la depresión es una evolución de una tristeza, ¿cierto? Inicialmente una tristeza profunda en un segundo nivel y pues una depresión, incluso hay depresión mayor. Entonces, entonces cuando hacemos referencia de pronto a estas palabras, a estas emociones, pues ni siquiera sabemos identificarlas. Según Salovey y Mayer, la inteligencia emocional se refiere a esa capacidad de controlar nuestros sentimientos, ¿sí? Y los de los demás, y así usar esta información como guía de nuestros pensamientos y nuestras acciones. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? ¿Ustedes saben? No, Profe, perfecto. los sentimientos, pues yo no sé, pero pues lo que tengo como en mente. Sí. Los sentimientos son los que se producen por medio de un gusto o de algo, ¿sí? Mientras que las emociones vienen innatas, son del cuerpo, como la felicidad, la tristeza, la rabia, ¿sí? Ujú. Bien, sí. ¿Qué iba a decir Gerson? ¿Ya no? Ni idea. Bueno, entonces sí, la diferencia está arraigada en el tiempo. Entonces, una emoción es instantánea, ¿cierto? Acción-reacción, es instantánea. ¿Qué es el sentimiento? Es la elaboración, ¿cierto? Como, y digamos que la transformación de esa emoción, ¿sí? Bajo el mismo estímulo durante un tiempo, pues, más prolongado, ¿sí? Entonces nosotros le decimos algunos nombres a ese sentimiento como el amor, ¿cierto? La tristeza profunda es un sentimiento, ¿sí? No es estoy triste por cierta situación, pero ya sé que a las 2, 3 horas o al siguiente día estoy mejor y ya no me siento triste, ¿cierto? Sin embargo, la tristeza profunda es un sentimiento que dura muchísimo tiempo, que se puede convertir en una depresión. ¿Mm? Entonces, es como la forma leve, ¿no? De esta patología, de esta enfermedad. ¿Mm? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Digamos que el tiempo determinado por esas emociones. ¿Mm? Eh, entonces, yo les decía, y creo yo que los he nombrado, hay un neuropsicólogo que dice que parece que el ser humano estuviera destinado a ser como un tanto infeliz, ¿cierto? Que siempre está en la búsqueda de esa felicidad continua, ¿sí? Hay aspectos que en el día a día nos motivan, nos llenan, nos incentivan, pero hay muchos días en que son más las emociones negativas, ¿no? Frustración, miedo, tensión, ¿sí? Digamos aspectos como la ansiedad, ¿no? Constante. Bueno, digamos que eso también se traduce un tanto por el miedo. ¿Mm? La tristeza, ¿sí? Aspectos de pronto de la compasión cuando vemos allá noticias que tienen esa connotación negativa. ¿Mm? Y pareciera que esa fuera nuestra esencia como ser humano, ¿no? Entonces la búsqueda de estar en un continuo bienestar. ¿Mm? Las emociones, ¿cierto? Están basadas obviamente pues en unos aspectos más estructurales
yo les decía que están acá en esta parte medial, ¿cierto?, de nuestro cerebro, y que de una u otra forma, cuando recibimos algunos estímulos que provocan unas reacciones pues bastante evidentes, chocantes, por decirlo así, pareciera que solo se quedaran acá y se devolvieran, ¿sí? Que no tuvieran aspectos conscientes, que no fueran de una u otra forma transformados para tomar unas decisiones, ¿cierto?, bastante racionales y poder devolver la información, sino que es una acción-reacción, como un acto reflejo, ¿sí? Quisiera que lo vieran así, esas respuestas emocionales, y pasa en el deporte, ¿sí? Cuando no hacemos un trabajo inteligente, un trabajo más elaborado, más traducido en la información a nivel cerebral, pues fácilmente cometemos errores, ¿sí? A veces acertamos porque somos muy intuitivos, ¿sí? Actuamos con esa esencia de la intuición y realmente no transformamos esa información, no la manipulamos, ¿cierto? Para convertirla en un acto racional, ¿sí? Concientizado y obviamente pues eh, con un proceso cognitivo allí. ¿Mm? Entonces la habilidad de reconocer nuestras emociones y saberlas identificarlas con un nombre. Esto es bastante importante y no nos lo explican cuando somos niños. ¿Mm? Nosotros solo conocemos cuatro desde pequeños y que perduran durante toda la vida, ¿no? Te preguntan cuáles son las emociones del ser humano, ¿sí? Las básicas. Entonces uno dice feliz, triste, sorprendido y temeroso, ¿cierto? O miedoso. ¿Mm? Y eso pareciera que quedará allí para siempre. ¿Mm? Sin embargo, pues hay una paleta impresionante de incluso de la combinación de algunas y que nace también, digamos que de unos aspectos muy de las raíces de estas emociones básicas. Entonces, Salovey y Mayer nos dicen que es la habilidad de ser capaz de producir emociones que faciliten el pensamiento. ¿Sí? El pensamiento. ¿Mm? Es una palabra aún mayor, ¿cierto? La cognición. ¿Sí? Entonces, no se queda aquí en ese punto medio, sino que aflora, ¿sí?, a otras estructuras a nivel cerebral que involucran, ¿cierto?, un nivel más complejo de esa información. ¿Mm? Es también entender nuestros cambios emocionales. ¿Sí? Esto también va muy engranado de nuestras hormonas, va muy engranado a nuestros neurotransmisores, a las actividades que hacemos constantemente. El deporte cambia un tanto esas estructuras, ¿cierto? Y esos circuitos a nivel cerebral. Tanto así que genera muchísimo eh, bienestar, ¿sí? Las personas que practican deporte tienen como esa habilidad un tanto más desarrollada de la toma de decisiones, son más rápidos con la información, ¿sí? Pero hay personas que se quedan solo con una información, digamos que muy perceptiva, queda allí acumulada y resuelve, ¿sí? Y esas personas nos es más complejo de trabajar, ¿sí? Creo que alguien quería decir algo. ¿No? Esperen, yo miro que eso no, que eso no, que eso no. Escribieron algo, sí. Ah, ok. Listo. Vale, Jers. ¿En dónde estamos? Ah, entonces, otro de los aspectos que ellos identifican es que es la manera de dirigir y manejar las emociones, tanto positivas como negativas. ¿Mm? No es que sean buenas y malas, tienen esa connotación, le damos esa connotación. Sin embargo, desde esas estructuras muy positivistas, incluso desde el coaching, se trata de evidenciar unos aspectos que de una u otra forma eh, le den una respuesta o un significado, ¿sí?,
sí, desde lo positivo. Entonces, como yo desde de lo que me pudo haber generado una tristeza, entonces llego a, obviamente, ¿sí? A identificar de qué se trata, si realmente es una tristeza, una frustración, un miedo, ¿cierto? Un temor, ¿sí? Y obviamente llego a ese punto de qué es lo que lo provoca, ¿sí? A veces nosotros no nos sentimos tristes, ¿sí? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Triste, ¿sí? Bueno, ¿y qué es estar triste para ti? No, es porque no logré concentrarme y tuve una mala nota. Ah, bueno, entonces no es que esté triste, lo que pasa es que no sabe enfocar, ¿cierto? Su atención. Y eso puede generar frustración. Entonces miren que hay una forma equivocada de interpretar todos estos aspectos internos, ¿sí? Nuestra propia mente. Entonces acá nos indican cuál sería como ese proceso para de una u otra forma manejar estas situaciones, ¿cierto? Que ameritan de esa inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional se puede aprender. Desde pequeños deberían aprendernos a enseñarnos a manejar, ¿cierto? Esas emociones. Pero a veces ni siquiera los estímulos, ¿cierto? O que nos motivan, ¿cierto? Son específicos, ¿sí? Entonces a los niños, cuando estamos tristes, y bueno, obviamente pues por estos aspectos de llorar, ¿cierto? Entonces los papás dicen, le voy a pegar para que sepa qué es llorar, ¿cierto? Entonces miren cómo esos refuerzos que son bastante negativos, pues le dan un significado diferente a lo que realmente está sintiendo pues ese niño o esa niña. ¿Alguien va a decir algo? Profe, yo. Señor. Profe, lo que pasa es que en lo que tú estabas diciendo, más que enseñarle a los niños a controlar sus emociones y sentimientos, deberíamos como explicarles que siempre es bueno que alguien nos ayude a controlar, pues no a controlarlos, sino a identificarlos y a manejarlos. Porque así como en la actividad física podemos encontrar como un escape, cuando este tipo de escape no es controlado, van, yo creo que afectaciones psicológicas, como por ejemplo la vigorexia, que son personas que se escapan de la realidad, terminan enfocándose solo en su ejercicio y cuando se dan cuenta no pueden dejarlo. Entonces yo creo que más que enseñar a los niños a manejar ese tipo de cosas, como que deberíamos enseñar a que es necesario que alguien siempre esté en ese proceso con nosotros y que no tengamos ningún tipo de temor a que este tipo de cosas no las manejen. Exacto, a identificarlas, ¿sí? Algo que pasa bastante en relación, pues digamos que a este choque a veces los niños pues pasan también por diferentes etapas. Sin embargo, en aquellas que son más conflictivas consigo mismos, de no entender de pronto por qué lo social está reglamentado, ¿cierto? Hay unas reglas, hay unas normas de entender un tanto pues esa relación con lo social. De una u otra forma, también le genera a él una perspectiva del mundo. ¿Mm? Entonces, algo que funciona bastante y es con respecto a cuando hacen pataletas, ¿cierto? Cuando de una u otra forma no hayan esa racionalidad de por qué me dijeron que no, ¿cierto? Es darles un tiempo, ¿sí? Es el que llamamos el tiempo fuera, ¿sí? Y es de una u otra forma, bueno, voy a controlarme, ¿cierto? Voy a olvidar un tanto, pues esa situación, un tanto negativa, ¿sí? Y esto funciona bastante porque ellos hacen un proceso consciente, no estímulo-respuesta, ¿cierto? Más un refuerzo negativo, sino que empiezan a generar esa capacidad de autorregulación. ¿Sí? Y eso nos falta a muchos de nosotros, ¿sí? La autorregulación. ¿Sí? Obviamente tiene un componente bastante fisiológico, que es el manejo y el control de la respiración, obviamente pues hacer consciente, entonces, digamos, por el cual estoy llorando, o por el cual estoy gritando, o porque tengo tanto mal genio. Y es esa autorregulación.
lograr llegar a esos índices más bajos, ¿sí? Específicamente hablando en ese temperamento, ¿sí? Y obviamente llegar a un acto consciente. Entonces, la inteligencia emocional es controlar, ¿sí? Es hacer seguimiento, es gestionar esas emociones. ¿Mm? En ambientes como la competencia, entonces no solo hablamos de un estímulo y de una respuesta, ¿cierto? Sino que hay por medio, ¿sí? De estas situaciones deportivas otras variables, como cuáles, el estrés. Entonces allá el estrés con unos niveles de cortisol, ¿cierto? Específicamente intercediendo en esos circuitos que en un ambiente, ¿cierto? Distinto, ¿sí? Mis reacciones y digamos que mi toma de decisiones es totalmente distinta cuando pues tengo un revolcón allá de neurotransmisores más el cortisol allá actuando, ¿cierto? A unos niveles hormonales también pues bastante complejos y pues nos volvemos el 8. Y obviamente aspectos de la ansiedad, ¿sí? Que también pues obviamente son unas respuestas bastante evidentes con respecto a lo fisiológico, la presión, ¿sí? O la tensión que se pueda generar en ese ambiente combativo, en ese ambiente deportivo, ¿sí? Y el miedo, la agresividad, ¿Mm? eh, que son respuestas naturales del ser humano. ¿Mm? Entonces miren que las variables que interceden pues digamos que en la competencia, bueno, en el entrenamiento, en los diferentes ambientes deportivos, ¿m? Va a generar de una u otra forma unos procesos que pueden hacer, que ustedes pueden ser bastante observadores y generar ese diagnóstico, ¿sí? ¿Qué tipo bueno, digamos que hablando un tanto de de los deportistas, ¿sí? Generan ese tipo de reacciones? ¿Mm? Entonces Buceta dice que existe una relación bastante estrecha, o sea, bastante, digamos que básica, natural, ¿cierto? Entre inteligencia emocional y el deporte. ¿Mm? Y es evidente en los escenarios deportivos, ¿sí? Entonces, en los entrenamientos, como en los partidos, se pueden generar estas situaciones estresantes que empeoran el funcionamiento psíquico y físico, por lo que además de poder cometer errores o actuar impulsivamente, se pueden sufrir trastornos de coordinación, ¿sí? Él le llama acá agarrotarse, ¿sí? O ser más proclives a tener lesiones. ¿Sí? Entonces, mire que pareciera que pusiera, pues, al ser humano, bueno, al deportista, al atleta, eh, en, un, en un momento muy vulnerable, ¿cierto? Creo que es que está descargado este aparato. ¿Mm? Y nosotros a veces, pues bajo esa connotación, le damos un significado distinto. No por su inteligencia emocional, sino incluso por su estado físico y por su personalidad, ¿sí? Porque pues nosotros constantemente estamos evaluando, ¿no? Y más si somos entrenadores, ¿no? Sí, porque pareciera que existiera como una naturaleza de estar evidenciando más, obviamente, los aspectos físicos, técnicos, tácticos, que las mismas reacciones que vienen, ¿cierto? O esas respuestas que vienen desde la cognición. ¿Mm? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué piensan? ¿Válido, no tan válido? Ahí vamos bien, bro. ¿Sí? Mm, no es fácil decirle a una persona
o entrenar en una persona la inteligencia emocional. A veces es difícil entender las diferentes realidades, ¿cierto? Porque pues son muy subjetivas. Lo que yo le puedo decir como coach a ustedes, de pronto que están en su rendimiento académico, ¿sí? Va a ser distinto, ¿cierto? Porque pues, conmigo vienen una serie de experiencias. Sin embargo, puedo ser guía y puedo ser líder en ese proceso, ¿sí? Que ustedes están teniendo. La lectura, ¿sí? De los resultados, la lectura de los ambientes en los que ustedes se movilizan, también es completamente distinta. Sin embargo, ¿qué puede ser crucial para este tipo de pronto de relaciones y de efectos? Poner casos, ¿sí? Deme un segundito. Necesitaba estornudar, perdón. Se está haciendo solecito y no sé, ese efecto que tan estrecho entre sol y estornudar. Entonces los estudios de caso nos permiten ponernos en los zapatos de los otros e identificar dificultades que obviamente le vamos a poner ese sello personal. ¿Sí? Puede ser un ejemplo de estrategias con respecto a la inteligencia emocional. Sin embargo, pues hay muchos componentes que hacen parte de esa inteligencia emocional. Yo le decía inicialmente a Gerson, vamos a ver el autoestima. ¿Qué tan válido soy para mí mismo? ¿Qué significado y qué valor le doy a la esencia, ¿cierto? Como persona. Eso uno, la toma de decisiones. Yo digo que nos falta saber tomar decisiones. Vivimos también en un mundo que nos empuja. O estás realmente en el aquí y en el ahora o se jodió, por decirlo así. ¿Sí? O eso te genera límites, te genera barreras, no avanzas. Entonces, bueno, en ese orden de ideas, ¿qué sería el proceso mismo? Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Yo digo que acá falta bastante con respecto al proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Como decía Gerson, nos falta el identificar qué es lo que sentimos, cuáles son nuestras emociones. Cuando, digamos que de una u otra forma, puedo anteceder, ¿sí? Esas emociones, ¿sí? O proceder ante esas emociones, ¿sí? Si sabemos que cierta situación, no sé, con nuestras parejas, específicamente hablando, no sé, de nuestra mascota, es un ejemplo vago, porque no le gusta, ¿cierto? Que se haga encima, no sé, del sofá. Hay cierto sentimiento, perdón, bueno, sí es elaborado, pero hay cierta emoción como de frustración, ¿sí? Obviamente porque son dos personas que tienen un significado, dos personas, ¿sí? Bueno, dos entes que son significativos para mí. Entonces, ¿cómo mido las emociones? ¿Cómo mido también, digamos que de una u otra forma, el sentimiento, ¿cierto? Específicamente, y cómo actúo de forma racional. Allí medía pues un tanto la comunicación asertiva, ¿cierto? La autoestima, una relación pues que esté fortalecida, ¿sí? Y cómo de una u otra forma, ¿sí? Bajo los intereses de mi pareja y los míos, ¿cierto? Y que tampoco se vea afectado pues obviamente mi relación con la mascota. Entonces, ese tipo de situaciones que pueden ser de la vida real, ¿sí? También se ponen a prueba, pues obviamente en aspectos un tanto más competitivos, en el cual pues hay obviamente una serie de estímulos que son tensionantes, ¿sí? Y que son estresantes. Entonces,
bajo esa lectura, ¿cierto? Y bajo, obviamente, pues unos ambientes específicos, ¿sí? Obviamente, pues estarán los competitivos, estarán no en el mismo nivel, porque sabemos que son completamente distintos, a menos que tenga un componente ya más valorativo, más evaluativo, eh, que en un entrenamiento, ¿cierto? Pero ¿qué se evidencia? Unos cambios fisiológicos, ¿cierto? Que posiblemente no estemos viendo, ¿no? Que ocurran allá a nivel cerebral. Por ejemplo, ¿cierto? La liberación de cortisol, ¿no? En el estrés. Otros cambios fisiológicos que se están generando esos niveles de activación, ¿no? Allí también digamos que hay una serie de movimientos de neurotransmisores, ¿cierto? Que de una u otra forma cambien las estructuras y cómo estoy viendo o cómo me estoy disponiendo a nivel físico para poder responder, ¿cierto? A esos ambientes. Pero no solo eso, también tengo una alteración de la respiración, ¿sí? Un aumento, ¿cierto? O dependiendo también de la modalidad deportiva o del deporte, un decremento, por decirlo así. ¿Mm? Necesito también de una u otra forma generar unos estados de calma, ¿sí? De completamente estar, obviamente, en lo más bajo, por decirlo así, para poder generar esa decisión. Una respuesta cardiovascular o muscular, ¿sí? Que también puede estar aumentada, ¿cierto? O genere, pues por lo contrario, algo más de quietud, de calma. Y cambios en la percepción del tiempo y el espacio, ¿sí? Esto pasa constantemente en el deporte, ¿no? Cuando no tenemos como de una u otra forma ese control, ¿no? Sobre el tiempo y el espacio. Y luego de esto viene un acto consciente. Todo esto lo está generando nuestro cuerpo, ¿cierto? Es decir, no tiene unos actos conscientes, sino que pareciera que entonces el cuerpo, desde su inconsciencia, desde su habitualidad, ¿cierto? Desde un entrenamiento previo, desde unas experiencias, ¿cierto? Ya se genera de una forma inconsciente. Sin embargo, desde esta base fundamental, desde esta base refleja, por decirlo así, vamos a una fase consciente. ¿Mm? Y es la toma de decisiones. ¿Sí? Yo les decía, lo vamos a ver más adelante porque pues este es un componente pues aún más complejo. ¿Mm? Entonces Howard Gardner propone, aunque esto ya tiene retractores, ¿no? Con respecto a las diferentes inteligencias que tenemos, ¿cierto? A partir también de unas habilidades, ¿no? Y unas capacidades. Entonces es la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Que existen, ¿no? La inteligencia visual espacial, la inteligencia musical, la corporal sinestésica, la interpersonal, la lógica matemática, ¿sí? La naturalista, ¿cierto? Y la intrapersonal. ¿Mm? ¿Cuál creen que estas o se deba un tanto a la inteligencia respectivamente para quienes se dedican al deporte? ¿En cuáles estaría designada? ¿A qué inteligencia? Profe, hay dos. Yo pensaría que la visual espacial y la corporal sinestésica, Ujú. porque nosotros digamos que somos, bueno, nosotros explicamos, no sé si ahí me escuchas bien, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien.
Bueno, en cuanto a la visual, pues nosotros digamos que explicamos el ejercicio, pero se lo hacemos, digamos, como una referencia o como un ejemplo, pues para que la persona entienda mucho mejor, ¿sí? Y para Ujú. ello necesitamos, digamos, que la parte corporal, ¿sí? El movimiento, que es a lo que se refiere. Entonces yo pensaría que esas dos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es como la crítica de pronto a esta teoría? Y es que no necesariamente tenemos que tener esta inteligencia, ¿cierto? Sino que somos la combinación, si quisiéramos, de muchas. O sea, podemos aprender esta capacidad para resolver situaciones o problemas en estos diferentes campos, en lo visual espacial, en lo musical, en lo corporal sinestésico, en lo intra o interpersonal, en lo lingüístico, en la lógica matemática y en la naturalista. Eso no nos encasilla en que porque me gusta la música, ¿cierto? Conozco los ritmos, de una u otra forma, me siento diferente un tanto en este ambiente que pues voy a ser, ¿cierto? Inteligente a nivel musical. No, tengo la posibilidad como ser humano, ¿sí? Con esta herramienta gigante que es el cerebro, de adquirir esa capacidad. ¿Mm? Entonces, pues bienvenidos a esta apertura del mundo. ¿Mm? Acá nos indica que existen unos tipos de inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿sí? Que es lo que se puede rescatar un tanto de esta teoría. ¿Mm? Y entonces, esto nos dice que los seres humanos eh, podemos clasificarnos, sin embargo, yo digo que también es algo del ambiente, también es algo que se instaura ¿m? Con unos procesos exitosos de socialización, con unos procesos exitosos de pautas de crianza, ¿cierto? De seguridad, de, digamos que todo el componente de los autos, ¿cierto? El autoconcepto, de la autonomía, ¿cierto? De la autoestima, ¿sí? Que deberían trabajarse en el ser humano. ¿Mm? Sería genial que tuviéramos esta oportunidad en el colegio, ¿no? Desde lo escolar, porque nos enseñan muchísimas ciencias, nos enseñan muchísimos componentes que a veces quedan un tanto como en el olvido, ¿no? Pero la importancia de dedicarnos un tiempo a nosotros mismos para enfrentar situaciones de la vida que son bastante complejas, ¿sí? Eh, deberían un tanto formarnos, ¿no? Eso nos quitaría trabajo a los psicólogos, pero bueno, no hay problema, ¿m? Desde que haya una excelente salud mental. ¿M? Pero ¿cuántos aspectos de vacíos emocionales quedan desde la infancia, ¿no? Con familias que son bastante disfuncionales, con el maltrato, con la violencia, no solo pues a nivel intrafamiliar, sino también a nivel social, ¿sí? Somos un país que ha sido bastante ultrajado con respecto al componente de una familia, ¿m? Las diferentes culturas, eh, la intolerancia, ¿cierto? Y estos aspectos un tanto sociales generan repercusión entonces en esa inteligencia emocional. Nos hace más, como les dije en el ejemplo, nos hace más vulnerables. ¿M? Por eso es importante trabajarlo en el deporte. ¿M? Porque pues evidentemente tenemos personas y seres humanos en nuestras manos. ¿M? Digamos que una de las herramientas más eh, no importantes, pero sí quiero que de pronto le den esa magnitud, es que de una u otra forma ustedes, recibiendo esta formación, lo pongan, ¿cierto?, en práctica, ¿sí? O lo tengan siempre en mente.
¿sí? No solo trabajar, pues obviamente, para lo que han estudiado durante 5 años, sino que de una u otra forma la esencia del ser humano, ¿cierto? Bueno, digamos que su cognición, su conducta, su comportamiento, ¿cierto? Bueno, hablando un tanto de la salud mental. ¿Mm? Entonces, esta inteligencia intrapersonal hace referencia a todos estos autos, ¿cierto? Autoconcepto, autopercepción, autonomía, ¿cierto? Autoestima, y me faltan miles y miles más. El autocontrol, ¿cierto? Que de una u otra forma empodera a ese ser humano, ¿sí? Con unos niveles altos, ¿no? Porque sabemos que aunque haya muchos aspectos de pronto de esa inteligencia racional, ¿sí? Pero si hay una baja autoestima, pues obviamente cómo están esas tomas de decisiones. Y lo mismo pasa a nivel interpersonal. ¿Cómo soy asertivo desde el lenguaje, tanto verbal como no verbal? ¿Cierto? ¿Cómo soy receptivo? ¿Cómo comprendo también al otro? ¿Sí? Para que de una u otra forma esas redes interpersonales sean bastante fluidas, sean bastante fuertes, por decirlo así, en los lazos que se generen. ¿Mm? Cuando, miren que cuando hay una persona eh, que tiene más, digamos que trabajada esa capacidad en una familia, puede ser, ¿cierto?, tan influyente que puede enseñar esa inteligencia emocional a los otros. ¿Sí? O sea, lo puede irradiar, lo puede de una u otra forma contagiar, por decirlo así. ¿Mm? Cuando una persona es o ha tomado, digamos que ese liderazgo, ¿sí? Bueno, digamos que, bueno, no me quiero meter un tanto en la familia. Sin embargo, pues obviamente ustedes saben que la familia es como el núcleo, ¿no? Más pequeñito de todo el componente social. ¿Mm? Pero a esto hace referencia. Entonces, la capacidad de una u otra forma de resolver esas situaciones complejas que tenemos a nivel intrapersonal, ¿sí? Y obviamente aquellas que nos aquejan bajo un ambiente externo, ¿cierto? Con pues todo lo interpersonal. ¿Mm? Entonces, la inteligencia intrapersonal, identificada por Daniel Goleman, dice que está compuesta por el autorreconocimiento. ¿Mm? Hacer estos ejercicios a nivel individual a veces es bastante complejo, porque no hay un referente de cómo me comporto yo, ¿cierto? Bajo un ambiente, ¿cierto? Específicamente. Por eso es interesante a veces cuando nos ponen, no sé si ustedes han hecho el ejercicio alguna vez en su vida, que nos ponen un papelito en la espalda y pasamos por diferentes personas para que escriban aspectos positivos y aspectos negativos de mí. Obviamente, ¿por qué en la espalda? Pues porque uno no sabe quién le escribió, que era una persona mal geniada, que era una persona vanidosa, ¿no? Que digamos que estos aspectos que a veces uno no evalúa de sí mismo, ¿sí? Son ejercicios que sirven, incluso que ustedes pueden aplicar, ¿no? Entonces, ¿cómo me ve el otro? Desde la esencia, ¿no? Del ser humano. Bueno, a nivel emocional, entender cuáles son las emociones, ¿cierto? Que me causan tales y tales estímulos, ¿sí? Que componen mi personalidad, que nacen obviamente de unos aspectos intuitivos que son heredados, ¿cierto? De ese componente que a veces ni siquiera puedo cambiar. ¿Mm? Y obviamente cómo los puedo controlar, cómo los puedo hacer seguimiento, cómo puedo racionalizar entonces estos aspectos emocionales. ¿Mm? El control emocional y por último la automotivación. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son mis deseos, mis objetivos? ¿Sí? ¿Qué tanta voluntad tengo con respecto a esas situaciones? Sabemos que la voluntad es limitada. ¿Sí? Y la motivación viene de ese bracito volitivo. ¿Mm? Obviamente marcado por unos intereses, unos deseos,
unos objetivos, unas metas, que pueden ser internas o pueden ser externas. Desde lo interpersonal, entonces, el reconocimiento de esas emociones ajenas. Por eso yo digo todo el tiempo, hay que retroalimentar. Me estás diciendo que estás enojada. Ese enojo es porque hice, bueno, sí, o no, no es así, no me entiendes, porque quiero entenderte. Nos cuesta a veces, preferimos dejar hasta ahí la conversación, ¿cierto? Y cada uno por su lado, hasta semanas después que vuelven a retomar la conversación, ¿cierto? Y se hubieran ahorrado todo ese tiempo. Habilidades para las reacciones interpersonales. Entender, ¿cierto? O hacer lectura de por qué el otro, ¿cierto? Tiene ira. A veces nosotros ni siquiera nos damos el tiempo de entender al otro. ¿Sí? Como que decimos, ay no, déjenlo ya que tiene mal genio, ya. Ahorita se le olvida. Bueno, otros de los aspectos que mueven la inteligencia emocional, que a mí me parece súper interesante, que todavía se habla de la pirámide de Maslow, y es con respecto a la búsqueda de ser feliz, de sentirse uno autorrealizado. ¿Sí? ¿Cuándo se cumplieron esas metas que tanto deseé? ¿O cuándo le doy reconocimiento a esas sensaciones, ¿cierto? Específicas en ese punto más alto de mi pirámide. Porque, no sé, uno dice, no, ¿cuándo me voy a sentir autorrealizado? ¿Será que cuando tenga 40, cuando me pensione con 50, o cuando termine la carrera con 25, ¿cierto? Años, ¿sí? ¿Cuál es esa pirámide que me propongo? ¿Sí? Realmente tengo una base fundamentada, una base bastante sólida para emprender esa pirámide. Entonces vamos a hacer una evaluación así súper rápida con respecto a la pirámide de cada uno de ustedes. Entonces, obviamente, la base está dada por la satisfacción de esas necesidades fisiológicas o básicas, en las cuales está la alimentación, el mantenimiento de la salud, ¿cierto? Física, emocional, acá le falta ser bastante explícito, la respiración, ¿cierto? Como ese componente de vida, ¿cierto? Aunque pues esto está en todos los aspectos físicos, el descanso, ¿cierto? Y la misma sexualidad, no el sexo, la sexualidad. Luego venimos a un segundo nivel, que es la necesidad de seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que de una u otra forma va a generar, ¿sí? Que yo llegue a esos objetivos y a esa pirámide, esa cúspide de la pirámide. ¿Sí? Y es esa necesidad de sentirme seguro. ¿Cómo? Pues el trabajo, ¿no? Ese componente económico a estas alturas de nuestra vida, ¿no? Obviamente si esto lo hubiéramos visto hace unos años, 10, 15 años atrás, hubiera sido distinto. Porque pues esa necesidad de seguridad la tenemos, ¿cierto? Bajo, obviamente, unas dinámicas parentales. Pero hoy en día, pues si queremos generar pues esa autonomía, ¿cierto? Pues tenemos que empezar a identificar en qué estado estamos, ¿no? En qué ciclo de la vida estamos. ¿Sí? Algunos de ustedes pues todavía viven con sus padres, pero realmente pues su objetivo, su finalidad de aquí a no sé cuántos años, pues sea vivir solo, ¿cierto? O obviamente, o generar unos ambientes familiares. Y obviamente, pues el sustento, de una u otra forma, por eso están edificando su sustento, ¿no? Y es ese componente de empleo, ¿cierto? De trabajo.
que obviamente consigo trae pues una remuneración, y esa remuneración pues la construcción de aspectos un tanto más materiales, ¿cierto? Pero que componen esa pirámide de satisfacción. Luego vienen unas necesidades sociales. Miren que no nos la identificaron en una base, ¿no? No nos dicen su familia. Porque de una u otra forma, esta pirámide está diseñada obviamente para las necesidades a nivel personal. Entonces, este nivel tiene que ver con ese desarrollo afectivo, con la asociación, la aceptación, el afecto, esa intimidad sexual. De una u otra forma, acá nos están indicando el ciclo, ¿cierto?, de la vida. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Sin embargo, pues en ese tiempo necesitamos de una u otra forma generar o desarrollar estos aspectos más del éxito, de sentirse autorrealizado, de ser feliz, de gestionar esa felicidad. Luego vienen unos aspectos de necesidad de autoestima, de reconocimiento, de confianza, de respeto, de éxito. ¿Para qué? Para llegar a ese desarrollo del potencial, ¿cierto? Para llegar a esa autorrealización. Algo que nos preguntan constantemente y que a veces es complejo de responder, ¿sí? Y es, ¿somos personas felices? ¿Cómo gestionamos entonces esa felicidad? Me gustaría que la respondieran. ¿Son personas felices? ¿Y cómo gestionan esa felicidad? Pues, profe, digamos que felices como tal, sí, o sea, yo puedo decir que estoy feliz por lo que la vida me ha dado, por la familia que tengo, porque pues mal o bien tengo algunas comodidades, ¿sí? Entonces eso me hace a mí feliz y me hace un poco tranquilo, pero que digamos que la felicidad como tal que digamos que se conoce en el mundo de la fantasía, todavía no la tengo, y no me refiero necesariamente a las mujeres, sino me refiero a cumplir las metas, los sueños, todo lo que uno tiene, ¿si me entiendes? Está en proceso. Ujú. Exactamente. Entonces, digamos que pues yo trabajo mi felicidad en cuanto a mis sueños y mis metas. Ok, bien. ¿Y Gerson qué piensa? Mm, sí, se podría decir de una u otra manera que soy una persona feliz, dado al momento en el que estoy viviendo en este instante. Mi Ajá. trabajo, mi propia marca, mi empresa, la relación que tengo con mi familia, con las personas con las que convivo. Pues en este momento podría decir que sí. ¿Cómo la administro? Solucionando metas y adquiriendo nuevos retos. Y ahí voy de a poquitos. Sí. Entonces, claro, esta pregunta no es que no la hagan todos los días, ¿cierto? Y no les puedo hacer seguimiento de aquí a unos años a ver si realmente siguen o continúan siendo felices. ¿Mm? Sin embargo, es algo que deberíamos preguntarnos constantemente, ¿sí? Porque nos hace racionalizar con respecto a lo que tenemos, lo que somos, ¿cierto? Y nos recuerda realmente la esencia, ¿cierto? Para la que servimos o para la que estamos estudiando o para la cual estamos trabajando, ¿cierto? ¿Mm? Y eso nos ayuda a identificar entonces el componente, ¿cierto? De esa inteligencia emocional. ¿Mm? Entonces, ¿qué voy a hacer para poder sentirme feliz? ¿Sí? Bueno, ya nos falta poco para cerrar este capítulo. Listo. Carl Rogers, un tanto más desde el corte humanista, dice que cómo debemos trabajar entonces esa inteligencia emocional. Él dice, de pronto ustedes dirán, bueno, ¿y nosotros cómo hacemos eso si somos entrenadores o cultores físicos? ¿Mm? Ustedes pueden trabajar desde, obviamente, desde el entrenamiento de esa inteligencia emocional.
¿sí? Acá nos van a decir, bueno, terapias, 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 ¿no? Sino que me gustaría que ustedes retomaran un tanto el enfoque, ¿cierto? Humanista y la estrategia. Entonces, Carl Rogers, psicólogo, dice que para trabajar con los clientes, los terapeutas deben ser auténticos y sinceros y que deben olvidarse de los papeles especialmente de terapeuta. ¿Mm? Siempre y cuando pues convivan con los clientes. Es algo que pasa incluso con el coach, ¿cierto? O el mismo entrenador, ¿sí? No debo generar como esas, a nosotros somos muy buenos generando como estas máscaras, ¿sí? Generando como una imagen falsa, ¿cierto? Entre comillas. Porque necesito tener autoridad, porque necesito generar o evidenciar ese poder, eh, que obviamente va a dar unos resultados completamente distintos a cuando yo me presento de forma auténtica y sincera. ¿Mm? Obviamente, yo debo generar unas pautas, ¿cierto? Y unos límites con respecto a esas relaciones, ¿sí? Y eso te hace muchísimo más inteligente emocionalmente hablando. ¿Mm? La terapia grupal, ¿sí? La idea es modificar las actitudes de las personas respecto de sí mismas y así como las formas en que se relacionan con los demás, ¿cierto? El ejemplo que yo les decía con respecto a si alguna vez lo han hecho, ¿no? El ejercicio, de pronto si ustedes manejan grupos o equipos de trabajo, ¿m? ¿Cómo me ve el otro? ¿Sí? No con esa intención que a veces nosotros, porque somos tan distraídos, tan rayados, por decirlo así, que las intenciones son otras, ¿no? Escribir, cuando sé que de pronto esa persona no sabe quién escribió, somos un tanto maléficos, somos muy, sí, no desde la esencia de la sinceridad, sino desde el montaje, obviamente desde otra perspectiva. ¿Mm? Pero este tipo de ejercicios nos ayudan en una retroalimentación a identificar entonces cómo me está viendo, cuál es el comportamiento, ¿cierto? Que es evidentemente social. ¿Mm? Y cuál es esa perspectiva. ¿Sí? Y esto pues es bien manejado, por decirlo así, te va a dar un resultado, ¿cierto? También como consciente de cómo estamos actuando, ¿sí? Cuál es ese comportamiento, esa conducta, ¿sí? Que se está viendo socialmente. Acá nos hablan de lo irracional y lo racional. Esta técnica, bueno, digamos que esta forma o que plantea, cuando nosotros estamos diciendo, ¿sí? No, no, profe, yo realmente no puedo, ¿sí? Que son como las palabras que uno siempre va a escuchar en esos límites, en esas barreras. ¿Mm? Estos aspectos son irracionales, ¿sí? O sea, esa verbalización es irracional. ¿Mm? Cuando yo la escucho, ¿cierto? Cuando de una u otra forma evidencio, ¿sí? Que son componentes irracionales del pensamiento, pues hago un alto, ¿sí? Y lo vuelvo consciente. Es decir, le pregunto a esa persona, ¿por qué dices que no puedes? ¿Cuáles son, pues, obviamente esas limitaciones o esas barreras para que digas, ¿cierto? O verbalices que no puedes. Entonces, a veces uno como que, no, no es que no pueda, es que tengo estas dificultades. Y uno dice, ah, bueno, entonces no es que no pueda, ¿sí? Sí, porque a veces nos generamos esas falsas creencias, quedan tan arraigadas que las volvemos bastante evidentes, ¿sí? Que se vuelve nuestra cotidianidad, nuestro pensamiento eh, constante, tanto así que terminamos actuando de esa manera. ¿Mm? Entonces es como volver racional lo que decimos de forma irracional, ¿sí? O lo que pensamos de forma irracional. Bueno, y acá tenemos persona plena y funcional. ¿Mm? La adaptación psicológica óptima, bueno, digamos que estos ya son más aspectos psicológicos de la terapia. Me gustaría que identificaran qué les dice este GIF.
¿Qué les dice ese GIF? Profe, pues en palabras simples y castas, que la vida le trae unas oportunidades. O sea, que la vida está llena de oportunidades y la vida te trae nuevas oportunidades. Y pues para eso siempre van a haber obstáculos. Entonces, pues, pienso eso. Ok, bien. Para Gerson, ¿sí lo alcanza a ver? Profe, para mí es la necesidad de la interrelación, de la relación social, de interactuar con las demás personas. Bien. Algo que nosotros casi no trabajamos es la dependencia, ¿sí? Y hay mucha dependencia emocional. ¿Mm? El deporte genera esa dependencia emocional, ¿sí? Entonces, de una u otra forma, acá pues lo hice como evidente con las personas, ¿sí? Es como el ejemplo más cotidiano. Nos volvemos dependientes, ¿cierto? Necesitamos de una u otra forma de eh, la aprobación, ¿cierto? De esa persona para sentirme alguien, ¿sí? Pasa con el deporte. Necesito tener la aprobación, ¿cierto? De rendir de una u otra forma para poder ser alguien, ¿sí? Y son falsas creencias. ¿Mm? Entonces miren que aunque yo diga que soy la persona más inteligente emocionalmente, que soy muy racional, a veces tenemos, ¿cierto? Este tipo de dependencias. ¿Mm? Estar solo, ¿cierto? O lo que se llama soledad, tampoco es malo, ¿sí? Se necesita para generar esos espacios de reflexión. ¿Mm? Pero también se puede gestionar para de una u otra forma ser feliz, ¿sí? Y hay personas que lo asimilan, ¿sí? Uno dice, no, pero uno cómo va a andar solo por la vida, sin tener con quién hablar, sin poder establecer amistades, ¿sí? Pero también es bueno, ¿sí? Obviamente, desde que no refleje, ¿sí? Una enfermedad, una patología, ¿cierto? Aunque, digamos que una soledad mal manejada, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, miren que nosotros manejamos dependencias, dependencias hacia el otro, dependencias también a nivel familiar, obviamente con respecto a las actividades que realizamos, ¿cierto? Y eso es bastante interesante también analizarlo y tenerlo ahí bajo la lupa para ustedes que trabajan también con seres humanos. ¿Mm? Bueno, acá tenemos, ay, no sé por qué me quedo de últimas. Y esta es una paleta es un componente de lo que serían las emociones. ¿Mm? Miren que de acá identifican unas básicas, 6: miedo, ira, disgusto, tristeza, felicidad y sorpresa. Pero de ahí se desprenden entonces una gama, ¿cierto? Incluso acá lo muestran como de colores con respecto a esa emoción inicial. Entonces hablemos, digamos que en el deporte y pareciera que tuviera como algo de ira, ¿no? Un componente bastante complejo de ira, ¿sí? Porque pues tenemos retos y el reto, ¿cierto? Pone como en esa consonancia entre lo que soy, ¿cierto? Lo que puedo mostrar ser y con respecto, incluso si tengo un rival. ¿No? Entonces puedo mostrarme, ¿cierto? O verme amenazado, verme odioso, ¿cierto? Acá, bueno, desquiciado es un poco desde el aspecto como de locura, la agresividad, ¿no? Que es constante y es una emoción, no tienes, o sea, son emociones y ya, obviamente pues nosotros les damos un significado, una connotación, ¿sí? Por lo general están dadas desde lo negativo. Para nosotros la agresividad es un tanto negativa, ¿sí? Pero en el deporte es importante,
¿cierto? Porque es estratégico, porque nos genera de una u otra forma distracción en el otro, porque la necesitamos para, obviamente, dar unas respuestas a esas situaciones deportivas. Diferente a que yo genere otros aspectos de la violencia, ¿no? Que se convierta en una violencia física, una violencia verbal, ¿no? La frustración es importante sentirla, ¿sí? Obviamente necesitamos controlarla, ¿sí? Pero digamos que identificándola, ¿cierto? Logrando decir, bueno, aunque siento frustración, tengo salidas para poder salir, tengo salidas, ¿cierto? Para poder escabullirme esa frustración. ¿Mm? Y el sentirme distante, la emoción, ¿cierto? Esto, pues obviamente también tiene una connotación negativa. ¿No? Y de aquí salen otras más, ¿cierto? Bastante específicas, que es la inseguridad, ¿cierto? El ser celoso, el resentimiento, ¿cierto? El sentirse violado, el enfurecido, el rabioso, ¿cierto? Provocado, hostilidad, el enfado, la irritación, ¿cierto? El estar retraído, ¿cierto? Y esa emoción de ser sospechoso. ¿Mm? Entonces es un ejemplo de lo que posiblemente nosotros nos podemos sentir. ¿Mm? Y miren que la felicidad, y obviamente pues ahí con un tanto con la sorpresa, aunque la sorpresa es como algo muy incierto, ¿no? Sin embargo, de la felicidad que es un poquito más pequeñito el componente, que por eso les decía yo, el psicólogo se llama Javier Tirapú, y él decía, ¿no? Pareciera que el ser humano estuviera solo diseñado para la búsqueda de esa felicidad, ¿sí? Y entonces acá tenemos el sentirse orgulloso, aceptado, poderoso, pacífico, íntimo, optimista. Y de aquí, entonces, unas más específicas. Inspirado, receptivo, juguetón, sensible, esperanzado, amoroso, valiente, provocativo, realizado, respetado, confiado, importante. ¿Mm? Bueno, bien, digamos que ese es como uno de los aspectos. Entonces, con respecto a esa percepción social, hay unos aspectos como de la información emocional, de la retroalimentación. ¿Mm? Entonces, la alegría informa que se ha conseguido una meta, ¿sí? Sin embargo, con respecto a lo social, te piden un reconocimiento, una celebración. ¿Mm? Digamos que es como el consecuente, la respuesta. ¿Mm? De la tristeza, ¿sí? Por lo general, el final de algo o una pérdida. ¿Mm? Y socialmente, pues, ¿qué se necesita? Ese consuelo, ese contacto, el recogerte, el valorar lo perdido. ¿Mm? Desde el miedo, ¿sí? Te informa sobre inseguridad o que hay peligro. ¿Mm? Para lo cual la respuesta sería huir o luchar, ¿cierto? Afrontar o superar. ¿Mm? En el enfado, ¿cierto? Entonces acá dicen, han sobrepasado tus límites, te sientes herido, obstáculos para alcanzar la meta o crecer, ¿sí? Y en resultados, de una u otra forma, es poner límites, búsqueda de la justicia, huir o luchar, ¿cierto? O generar, pues, ese perdón. Desde el asco, algo que te perjudica o te desagrada, ¿sí? Es algo malo para uno. ¿Mm? ¿Qué se pide o cuál es la respuesta? Se pide, digamos que expulsar. ¿Mm? La sorpresa, descubrimiento, ¿sí? En respuesta, pues apertura a lo nuevo para valorar qué hacer. Y por otro tenemos vergüenza. ¿Mm? Has traspasado unos límites, unos valores, se siente uno expuesto o inadecuado con respecto a esa situación, ¿sí? Por lo general, el resultado es huir, ocultarse, pasar desapercibido, validar si lo han percibido, ¿cierto? Como inadecuado, ¿no? Que es a veces lo que uno necesita con respecto al, a la inferencia de lo social, a la respuesta, ¿cierto? A la percepción del otro. Bueno, como manera de conclusión,
Entonces, esta inteligencia emocional hace parte del autoconocimiento, de esa autoimagen, del autoconcepto. Acá se me fueron estas dos. El desarrollo personal. Esto es bastante interesante de manejarlo desde el coaching y pasa muchísimo en el deporte. Obviamente nosotros estamos enfocados, bueno, digamos que ustedes son especialistas, digamos que su énfasis tiene que ver más, obviamente por la naturaleza de su profesión, con aspectos más de lo físico, de lo técnico, de lo táctico. Sin embargo, ese desarrollo personal, porque se trabaja desde el coaching, eh, obviamente porque pues en esencia son seres humanos y dos, porque nosotros tenemos que evolucionar, potencializar, pero no solo potencializar todos estos aspectos del rendimiento, ¿cierto? Específicamente la evolución profesional deportiva, sino que a nivel personal, ¿cierto? No puedo, digamos que de una u otra forma, trabajar. A veces es complejo, yo sé que a ustedes de pronto les toca más al cotidiano, ¿sí? Personas que son netamente inmaduras a nivel emocional, ¿sí? Pero que son muy buenos a nivel de rendimiento. ¿Mm? Pero esa disociación entre lo cognitivo, lo emocional y obviamente lo físico, en algún momento va a reflejar, ¿cierto? Unos malos resultados. Unos resultados negativos. Mejora la comunicación intrapersonal e interpersonal, ¿sí? Entendiendo la inteligencia emocional, trabajando en ella. O sea, es impresionante el cambio. ¿No? Es impresionante. Nosotros haciendo un trabajo bastante juicioso, bastante racional, ¿no? Vamos a ahorrarnos un montón de tiempo que solíamos, ¿cierto? Imprimir en situaciones que nos generaran complejidad, bueno, que nos generaba de pronto tristeza o que eran bastante conflictivos. ¿No? Trabajando la inteligencia emocional, controlándola, generando esta autorregulación, pues obviamente esos momentos van a quedar un tanto más reducidos, ¿cierto? No digo que seamos robots y no sintamos, ¿cierto?, estas emociones, sino que de una u otra forma le demos un tiempo, una racionalización, ¿cierto?, una retroalimentación, ¿para qué? Para evolucionar. ¿Mm? Aprendizajes en el manejo de situaciones de quiebre, ascensos, dificultades en la vida diaria. ¿Listo? También hay que saber manejar el éxito. ¿Mm? ¿Cómo mantengo yo en el tiempo esas situaciones en las que me he sentido exitoso? ¿Mm? Eso también es interesante y hay que trabajarlo. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? Bien, bueno. Sí, es una temática bastante interesante. Bueno, yo ya, Gerson, tengo... Ah, bueno, si quieres me vas escribiendo ahí en el chat el título, ¿cierto? De tu temática. Con eso yo tengo las palabras claves y miro entonces información. Y Andrés, ¿cómo vas con tu revisión? Para esta semana debían tener la temática y el objetivo, ¿cierto? Eh, general de la revisión. Profe, yo tenía una pregunta con respecto a eso. Lo que pasa es que pues en la clase pasada yo estaba corriendo por lado y lado, ¿te acuerdas? Entonces Ujú. yo tenía que revisar la clase pues para poder realizar ese trabajo. Pero pues como la plataforma de Moodle está caída, no tuve, o sea, no pude ver la clase. Claro que por YouTube se podía, pero pues yo tuve que viajar. Entonces pues no tuve No, como... y yo no les compartí el enlace, perdón. Sí, profe, entonces no tuve la forma como de poderme guiar, entonces no sé lo que tocaba hacer. Sé que había que sacar como lo que tú querías estudiar y sacar los objetivos, pero Y un no sé, objetivo general, sí. pero no sé si tú de pronto pusiste unos temas en específico o si uno tenía que No, escoger.
Pues no tengo ni No, idea. tienen que ver con las temáticas del, del DEA, del diseño de experiencias. Entonces, lo que hemos visto, no sé si alguno te llamó la atención. Tú estás desde el liderazgo, si quieres, pues trabajar las teorías del liderazgo, no hay problema. O la Ok. motivación. Pues con la motivación, profe, sería igual me sirve mucho Listo. para con lo mío. Listo. Bueno, bien. Y el planteamiento del objetivo, pues es fácil. La idea es como que quieren, cuál digamos que es el resultado de esa revisión. Entonces, proporcionar información, explorar pues el tema un tanto actualizado, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más proporcionar información? Resumir, ¿cierto? Es el último, profe. Ah, ok, listo, listo. Vamos a ver cómo nos va. Aunque si es poquito, pues súper genial. Porque de cuatro o cinco revisiones que encontremos o artículos científicos, pues bueno. Algo que me decía Gerson y es con respecto a veces como las limitaciones que hay de estudios del coaching. Vamos a encontrar, creo yo que, bueno, esa era la temática de Julián, ya que me acuerdo. Y es que Profe, tiene muchos contras, ¿no, señor? yo tengo una pregunta. Entonces, digamos, si lo abarco desde la motivación, podría ser, digamos, como la motivación, digamos, que hace parte del coaching o algo así. O sea, No, si quieres puedes estudiar las teorías de motivación y entonces pues vas a encontrar varias revisiones de artículos. De esas sí que sí hay bastante evidencia. Y ok, como han sido, de pronto puedes encontrar aplicación de las teorías de motivación en el coaching deportivo. Podría ok, ser así, ¿sí? listo. Y mírate como tú ya tienes un proyecto, ¿sí? Si algo te sirve de ahí para que no revises mucho con respecto a pues la búsqueda, ¿no?, de estos artículos. Bueno, profe, listo. ¿Listo? Sí. Y la idea es que vayamos avanzando en las lecturas para que la siguiente sesión entonces sean un seguimiento a esas lecturas y podamos iniciar con la redacción del documento. ¿Listo? No es tan complejo, son 4 o 5 hojitas que nos salgan de esa revisión que hicimos. ¿Listo? Profe, y si lo manejo, digamos, cerca a la investigación que estoy haciendo yo, También, ¿sí se puede? sí, 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 no hay problema. Listo, profe. ¿Qué es lo que pasó también con Gerson? Él también va por la línea, lo conectó con la línea que él estaba investigando también. Sí, no hay problema. Bueno, dame un segundito. Bueno, me gustaría que en estos 10 minuticos que quedan, entonces puedan diligenciar este test. ¿Listo? Y, y me comparten entonces el resultado del test. ¿Listo? Listo, profe. 5 minutos. Yo no creo que se demore más de 5 minuticos. Entonces aquí los espero, a ver cómo les fue con esos resultados.
¿Cómo les fue? Ya casi, profe, me faltan tres. Ah, bueno, listo. Listo, profe, yo ya terminé. Listo, súper. Dice, tu puntuación en este apartado es de 54 puntos sobre el 61% al máximo posible. 88. Ok, bueno, lo que me interesa es que puedan identificar entonces lo que para ellos es el componente de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, el conocimiento emocional, ¿sí? O conciencia de uno mismo, el autocontrol emocional, ¿cierto? O la autorregulación, ¿m? La automotivación, ¿sí? En el que se incluye la autoestima, ¿sí? El reconocimiento de emociones ajenas o lo que nosotros llamamos empatía. ¿M? Y las relaciones interpersonales, ¿sí? O esas habilidades sociales o habilidades blandas. Es súper interesante entonces cómo te muestran con respecto a la media poblacional, ¿sí? Obviamente pues aquí despliegan los resultados, ¿sí? Apartado por apartado, y eso es súper interesante. Bueno, entonces, ¿en qué posiblemente estoy muy bien, ¿cierto? O en qué me falta trabajar, ¿cierto? Específicamente. ¿Alguno tuvo algún componente pues bajito? No creo. Ustedes pues han mostrado ser bastante inteligentes emocionalmente. Profe, no me arroja así por, pues como yo lo hice desde el celular, no me arroja así como a ti que te dice los datos de cuáles, Mm, sino listo. bota las cositas, pero no me dice. Entonces, Ah, ok, no te muestra el gráfico de resultados. sí lo muestra, pero no me dice, por ejemplo, el rojo a qué corresponde, el azul a qué corresponde, el verde a qué corresponde. Ah, listo, listo. Bueno, guarden ahí el pantallazo eh, para subirlo esta semana al Moodle. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. profe. ¿Listo? ¿Y a Gerson cómo le fue? ¿Bien? Bien, profe, tuve una en 22 que es autoconocimiento, de resto las tuve altas. Ah, bien, bien, bien. Bueno, habría que mirar allí entonces qué te dice. Chévere. Digamos que Profe, este tipo, señor Andrés, el, dime. el color cafecito a qué corresponde. Perdón, el anterior, el penúltimo. Es como una naranja. Como un naranjadito, empatía. Ok, ahí dice porque ahí está como poquito, en menos de 20. Ah, listo, en la empatía. Bueno, habría que mirar entonces allí qué te, qué te surge. Son situaciones a veces que nos ponen como bastante evidentes porque cuando nos preguntan como que hacemos relación a algo muy específico, a situaciones que nos pasaron y que uno dice, sí, no, ya. Pero no nos remontamos a una historia específicamente o cómo nos hemos comportado con respecto a esa situación. ¿M? Pero bueno, son, son componentes específicos, ¿no? De cada ser humano. Entonces, bueno, lo chévere es que nos ayuda a identificar cuál es, obviamente, la medida específico o en relación a las situaciones, ¿sí? Entonces, pues obviamente en estos conceptos nos ayudan a identificar el conocimiento de nuestras propias emociones, la capacidad nosotros de desenvolvernos, ¿cierto? Frente a algo que es bastante complejo, cómo le hacemos caso entonces también a nuestros pensamientos y eh, a nuestro autoconcepto, ¿cierto? El significado que tenemos sobre nosotros mismos.
cómo hacemos frente entonces a situaciones que son bastante complejas o complicadas, ¿cierto? Y cómo las resolvemos en esa autorregulación, ¿cierto? Y obviamente cuando se trata de personas que son bastante allegadas, ¿no? O personas X, ¿cierto? En nuestra vida. Entonces, bueno, eso es lo interesante de pronto de este tipo de test. Quisiéramos que, bueno, fueran unos test más valorados, ¿no? En una población, pues, colombiana, quisiéramos que, bueno, fueran un poco más tangibles. Pero bueno, nos sirve ¿para qué? Para el ejercicio. ¿Listo? Entonces le toman pantallazo y lo tienen ahí guardado mientras restablecen ¿el qué? El Moodle. ¿Listo? Profe, Y ahí dicen que entre hoy o mañana ya está, según el sí, comunicado. sí, según el comunicado que enviaron el día de hoy. Vamos a Sí. ver. Igual yo les escribo y vuelvo y les comparto el enlace para los compañeros que no pudieron estar el día de hoy. Y obviamente eso suma en los puntos de participación. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, listo chicos, entonces nos vemos el siguiente miércoles. Eh, el jueves de la siguiente semana, el... Dios mío, ya es 8 de octubre. 7 de octubre vamos a tener un invitado en la clase de psicología del deporte, por si les interesa. ¿Sí? Y él va a trabajar un tanto el componente del perfil del entrenador. ¿Listo? Desde la psicología. Entonces, si están interesados, pueden asistir. Es a las 11 de la mañana. Me avisan y yo les comparto el enlace. ¿Listo? Es un profesor de psicología del deporte de la Universidad Manuela Beltrán. ¿Mm? Me cuentan y yo les comparto el enlace. Y yo creo que el miércoles de la siguiente semana vuelvo y les recuerdo, por si quieren asistir. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Listo, chicos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Feliz jornada, que les vaya muy bien. Éxitos y ya. Gracias, profe. Bueno, chao. Muchas gracias, profe. Feliz día. Bueno, gracias. Chao, profe. Chao.